Buenos días, mi nombre es Lina María Castro Rojas, yo soy residente de primer año de farmacología y la idea con el caso de hoy es revisar la anticoagulación en pacientes con obesidad. Entonces, como siempre, vamos a plantearnos unos objetivos del caso. Primero, es revisar la obesidad como un factor procoagulante. Segundo, el impacto que la obesidad pueda tener en la farmacocinética. Tercero, dejar recomendaciones sobre la anticoagulación en pacientes con obesidad. Y cuarto, como vemos, el seguimiento y la gestión de riesgo del paciente anticoagulado. Entonces, vamos a mostrar primero lo que sería el resumen de la historia clínica. Tenemos una fecha de ingreso de este paciente el 23 de abril de este año. Él llega a la institución, él ingresa por urgencias, es un paciente masculino de 68 años, el APS Sanitas y su procedencia es Cajicá. Su motivo de consulta es: tengo inflamada la piel. En la enfermedad actual vamos a encontrar que el refiere un cuadro clínico de un mes de evolución que consiste en edema en el miembro inferior derecho, niega síntomas asociados, niega haberse automedicado y consultó a su EPS, digamos de forma ambulatoria, en donde le indicaron tomar un Doppler venoso. Él se lo toma y le dicen allí que vaya a urgencias. En la revisión por sistemas, pues no tenemos síntomas asociados. En los antecedentes vamos a encontrar en los patológicos que el paciente tiene pues una hernia discal lumbar, hipertensión arterial crónica, como quirúrgicos nunca lo han operado. En los familiares tenemos que la mamá presentó cáncer de colon. En los farmacológicos tenemos que tomaba enalapril 20 miligramos una sola vez al día. Alérgicos al tramadol, hospitalarios niega y traumáticos niega. En el examen físico vamos a encontrar al ingreso una tensión, un estadio 1, está en 140 sobre 102, la tensión arterial media normal, frecuencia cardíaca un poco elevada, la frecuencia respiratoria normal, saturación 90% al ambiente, con una temperatura de 36,1 grados, y la talla era de 1,68 metros, un peso de 135 kilos para un índice de masa corporal de 47,8. En los hallazgos en las extremidades inferiores, bueno, en las extremidades en general, vamos a encontrar pulsos distales de buena intensidad, un llenado capilar menor a 2 segundos y en el miembro inferior derecho refieren edema con un perímetro de 54 centímetros, pues al compararlo con la otra pierna, que la otra tenía un perímetro de 41 centímetros. Ya en los clínicos vamos a encontrar ese Doppler que hizo que el paciente consultara a urgencias. Ese se lo tomó el 23 de abril y mostraba una trombosis venosa profunda subaguda de las venas femoral común, la femoral superficial, la poplitea, la tibial posterior y la peronea, pues en el miembro inferior derecho. Ya como para clínicos intrainstitucionales, vamos a encontrar también del mismo día del ingreso del paciente un hemograma, pues no estaba anémico, no presentaba leucocitosis y tampoco, digamos, teníamos alteración en la línea plaquetaria. Al mirar la función renal estaba adecuada. Inicialmente, pues digamos que se calcula por CK de EPI que le da 67 y los tiempos de coagulación normales. Entonces, en el análisis al ingreso de este paciente, tenemos un paciente de 68 años con una obesidad grado 3 o mórbida, hospitalizado por una trombosis venosa profunda extensa. Se inició el manejo con heparinas de bajo peso molecular. En el momento estaba clínicamente estable, alerta, no presentaba signos de dificultad respiratoria y tenía un edema grado 3 con fobia en el miembro inferior derecho. Se beneficiaba de un estudio tomográfico para evaluar la extensión de la trombosis. Y también el servicio tratante, que es medicina interna, solicita el concepto al grupo de farmacología para evaluar la mejor estrategia de anticoagulación en este paciente, dado el peso y la dosis a nivel hospitalario y también alérgica. Vamos a tener los diagnósticos. Primero, la trombosis venosa profunda extensa en miembro inferior derecho. Segundo, la obesidad grado 3. Y tercero, su hipertensión arterial crónica. En cuanto al manejo, vamos a encontrar que inicialmente pues tenemos la enoxaparina a una dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Y segundo, el enalapril de 20 miligramos. Aquí vemos que lo dejaron cada 12 horas. Él en la casa lo tomaba cada 24, pero cuando uno revisa los signos vitales realmente no presenta hipotensión y pues como veíamos probablemente lo dejaron así por la tensión que presentaba cuando llegó. Vamos a También tener, en la nota o en el ingreso a piso mencionan que al egreso del paciente se debe considerar el inicio de GLP-1 y el seguimiento por el grupo de obesidad.
Vamos a encontrar interacciones medicamentosas. Recordemos que el paciente, pues hasta este momento tiene solamente dos medicamentos, el enalapril y la enoxaparina. Aquí tenemos entre ellos dos una interacción de tipo C, dado que las heparinas pueden incrementar el efecto hipercalémico de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La acción en este caso, pues, era controlar los niveles de potasio en el paciente. Vamos a tener, y aquí quería plantear primero una pregunta como para abordar al paciente. Entonces, ¿qué factor de riesgo tenía el paciente para presentar un evento trombótico? En él encontramos, digamos, claramente la obesidad. La obesidad, según la OMS, es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de la grasa corporal y se asocia a un mayor riesgo para la salud. Vamos a encontrar que se define como obesidad un índice de masa corporal mayor a 30 y allí pues vamos a encontrar subclasificaciones. La clase uno de 30 a 34,9, la clase 2 de 35 a 39,9 y la clase 3 o mórbida, también llamada mayor o igual a 40. Vamos a encontrar que la obesidad pues tiene, digamos, su componente procoagulante y es por sustancias que aumentan o que disminuyen. Vamos a encontrar que la leptina normalmente pues se expresa en muchos tejidos, incluidos también el músculo, pero principalmente se va a expresar o producir en el tejido adiposo. Ella promueve la agregación plaquetaria al potenciar la respuesta normal de la plaqueta a sus agonistas, como son la adenosina fosfato y la trombina. Vamos a encontrar también la adiponectina, ella solamente se expresa en adipocitos, ella se correlaciona negativamente con los niveles de PCR y de interleuquina 6. Vamos a encontrar que el hecho de que esté sobreexpresada la leptina va a generar, digamos, como un proceso proinflamatorio del que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, que, digamos, me va a elevar esos niveles de PCR e interleuquina 6. Como los tengo elevados, lo que decimos, se correlacionan negativamente con los niveles de la adiponectina. La hiponectina normalmente se va a acumular en la pared de los vasos lesionados y ella tiene acciones antiaterogénicas al evitar que los macrófagos produzcan TNF-alfa y que se conviertan a células espumosas. Ella inhibe la adición de los leucocitos inducida por ese TNF-alfa a las células endoteliales y también aumenta la producción de óxido nítrico. Vamos a encontrar la resistina o también llamada adipocitoquina. Ella induce la resistencia a la insulina y también va a favorecer esos niveles elevados de PCR. Y también vamos a encontrar el inhibidor del activador del plasminógeno 1. Y pues digamos que acá recordar que el plasminógeno desciende de la plasmina, siendo el principal inhibidor fisiológico de la fibrinólisis. Y vamos a tener también, digamos, aparte de esto, unos componentes de la cascada de la coagulación que se van a encontrar aumentados en pacientes con obesidad. Estos van a ser el factor tisular, que digamos inicia todo lo que es la cascada de coagulación, y factores como el 7 y el 8. Vamos a encontrar, digamos, lo que les mencionaba de la obesidad y la producción de la inflamación crónica bajo grado. En la obesidad vamos a encontrar un desequilibrio energético. Vamos a encontrar un aumento de las calorías aportadas, pero una disminución en las calorías gastadas. Y aquí, pues, la obesidad se vincula con este grado de inflamación crónica, digamos, bajo. Y esto se caracteriza por la expresión de citoquinas y quimoquinas proinflamatorias, como sería el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, como vimos, la tipo 6 también la 8 beta, y marcadores inflamatorios como la PCR. La glicoproteína ácida alfa también se va a encontrar aumentada, el fibrinógeno, la aptoglobina, el amiloide alfa sérico, que pues digamos, como les menciono, van a estar más elevados en estos pacientes con obesidad que en pacientes sanos. Y como recordábamos, los adipocitos pues también liberan citoquinas y adipocinas, como la leptina, que participan en este entorno proinflamatorio. Vamos a tener un impacto de la obesidad en el perfil farmacocinético de los fármacos. La idea es ver, digamos, cada una de las partes del átomo. Entonces, vamos a hablar primero de lo que sería la absorción. Aquí vamos a encontrar inicialmente cambios en el pH. Digamos que este pH impacta en el estado de ionización de las moléculas según si es ácido o básico y esto va a influir también en su paso a través de las membranas. Primero, vamos a encontrar que la obesidad se asocia al reflujo gastroesofágico y esto va a hacer que los pacientes tengan que consumir más inhibidores de bomba de protones y agentes antiácidos que me hagan cambiar el pH del estómago.
Y también, digamos que se ha demostrado cambios en la mediana del pH gástrico en pacientes con obesidad versus pacientes de, digamos, delgados o en peso normal. En los pacientes obesos vamos a encontrar un pH más alto, de 2,6, más o menos 1,6, digamos, comparándolo en pacientes sanos, que sería de 1,2 más o menos 1,1. Vamos a encontrar también cambios en la motilidad gastrointestinal. La motilidad intestinal se da por tres fases que, digamos, unidas entre ellas sería el complejo motor migratorio. El contenido pues se va a propagar desde la mitad del estómago hasta la válvula seca, iliocecal, digamos que a lo largo de todo el complejo. Tenemos que la primera fase es el periodo de quietud motora, que sería del 20 al 30% de todo el ciclo. La segunda fase incluye contracciones intermitentes e irregulares, que sería del 40 al 60%. Y tendríamos una tercera, que serían contracciones rítmicas e intensas, que se dan desde el intestino proximal hasta el distal. Esta puede durar de 5 a 10 minutos. Vamos a tener que digamos, estos cambios en la motilidad gastrointestinal, en los pacientes obesos vamos a encontrar una tendencia a la aceleración del vaciamiento gástrico. Se disminuye el tiempo que el fármaco va a estar en el estómago, va a disminuir esto la absorción de aquellos fármacos que, pues, digamos redundantemente, se absorben más allí y, pues, por cambios de pH no se absorben tanto, digamos, en el duodeno. Y también hay que recordar algo importante, en los pacientes con obesidad se acelera también el vaciamiento de la vesícula y pues la bilis es básica. Así que esto podría también aumentar la absorción duodenal de algunas moléculas. Vamos a tener que ir a hablar aquí también inicialmente del efecto de primer paso hepático, porque digamos que esto nos va también a alterar la cantidad de fármaco que finalmente llega al torrente sanguíneo sistémico. Y aquí vamos a tener una reducción del metabolismo de este primer paso hepático. Vamos a tener reducción de los metabolitos activos en algunos profármacos o aumento de fármacos activos. Aquí ya empezamos a hablar de lo que sería la distribución. Entonces, acá vamos a tener que pues el aumento de peso va a estar relacionado con un aumento de la masa grasa. La proporción de este compartimiento graso va a aumentar, digamos, disminuyendo lo que sería el compartimiento magro. Y los cambios en la distribución se van a producir según el fármaco, si es lipofílico o hidrofílico. En pacientes sanos vamos a encontrar que el agua corporal total se va a dividir en la grasa, digamos, en la masa grasa, que sería el 15% del agua corporal total, y el 85% del peso corporal magro. Ese peso corporal magro tiene tres, digamos, compartimentos. La masa celular activa, que sería el 55%, el agua extracelular, que sería el 25%, y digamos que minerales, que serían menor al 5%. Esto podría conducir a la reducción también de metabolitos activos en algunos profármacos y la acumulación del tejido, digamos, del fármaco en el tejido adiposo a nivel subcutáneo. Vamos a encontrar que, digamos, dados estos cambios en los porcentajes de agua, no podríamos, digamos, como confiarnos tanto en las dosis que se calculan por el peso corporal total. Y vamos a tener que utilizar otros, digamos, pesos o otras fórmulas para poder hallar la dosis que voy a necesitar. Vamos a encontrar primero la definición del peso corporal total y la cuestión es que ella asume que la farmacocinética pues, del medicamento es linealmente escalable. Y la verdad es que no podemos asumir que un paciente que pesa 150 kilogramos elimina un fármaco al doble de rápido que un paciente de 75 kilogramos y por tanto duplicar la dosis. Realmente no sería correcto. También vamos a encontrar el peso corporal ideal, y ya se da en función del género y de la altura. Y digamos aquí una cuestión es que no tiene en cuenta la composición corporal del paciente. Vamos a encontrar también el peso corporal ajustado. Este fue desarrollado más que todo para tener en cuenta el tejido adiposo que no afecta la eliminación del fármaco. Y por lo general se usa para calcular la dosis en antibióticos como los aminoglucósidos. Vamos a encontrar lo que sería el peso corporal magro. Refleja ese peso de los componentes corporales que, digamos, no son grasos. Y el área de superficie corporal total que la voy a necesitar también, como vamos a ver más adelante, para calcular otras cosas, como sería la tasa de filtración glomerular. Ella digamos, es una función del peso y la altura. Y ha demostrado que se relaciona con el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo y la función renal. Se usa principalmente en quimioterapéuticos. Aquí, digamos, era más como para resumir esa tabla de pesos. Acá encontramos lo que sería la forma de calcular el peso ideal, que, digamos, vamos a encontrar una fórmula para pacientes hombres, para pacientes mujeres y también una para el peso ajustado.
Y aquí, digamos, quería como retornar al paciente, ya corrigiendo esos pesos. Teníamos que el peso del paciente era de 135 kilogramos y una talla de 1,68 metros, lo que nos daría un peso ideal de 63,9 kilos y un peso ajustado de 70,8 kilos. Y su área de superficie corporal era de 2,4 metros cuadrados. Para continuar con, digamos, el tema de la distribución, vamos a tener que ese flujo sanguíneo aumenta para compensar esa demanda metabólica que tiene el paciente. Y la vascularización del tejido adiposo pues va a estar formado por capilares pequeños. Este flujo sanguíneo del tejido adiposo pues es significativamente menor que lo que sería en el tejido muscular y va a retrasar y dificultar el acceso del fármaco al tejido adiposo. Aquí vamos a tener debemos tener también en cuenta las características del fármaco. Vamos a tener los fármacos que son muy hidrofílicos, su volumen de distribución suele ser más bajo y va a corresponder a la distribución en el tejido magro y una parte, digamos, variable en la masa grasa. Y ya en lo que son los fármacos lipofílicos, vamos a tener que la distribución es tanto en tejido magro como en graso y la proporción va a ser más variable. Aquí, aquí, digamos, era más como para ponerlo de forma gráfica. Vamos a tener que en cuanto a aquellos medicamentos que son moderadamente lipofílicos y no tienen una gran afinidad por el tejido adiposo, ese volumen de distribución va a aumentar moderadamente tras el aumento del índice de masa corporal. Los fármacos que tienen una alta afinidad por el tejido adiposo van a tener un volumen de distribución que va a estar aumentado significativamente. Y esto, digamos que se va a representar más en lo que son las figuras de la derecha, que son las siluetas obesas, y digamos que acá recordar también que es importante que los fármacos más liposolubles o demasiado liposolubles pueden incluso llegar a acumularse en el tejido adiposo. Vamos a tener también cambios en la unión a proteínas. En lo que son los pacientes obesos, vamos a encontrar que la glicoproteína ácida va a estar aumentada de un 200 a un 225%. Esto va a hacer que me cambie el porcentaje, digamos, de unión a proteínas en aquellos fármacos que se unen más a este tipo. Aquí, digamos que no sucede tanto con otro tipo de proteínas, sobre todo es con la glicoproteína ácida. Y el hecho de no tener, digamos, tanto fármaco unido a la proteína, pues va a aumentar esa fracción libre que me puede aumentar un efecto, digamos, superior al que esperaba. También vamos a encontrar cambios en el metabolismo. Entonces, acá recordar que pues igual hay otros órganos que están implicados en el metabolismo de los fármacos, como son el intestino, los riñones, los pulmones, pero digamos que el hígado es el principal órgano que va a generar modificaciones químicas a los fármacos. Vamos a tener que ese metabolismo hepático se divide en dos fases. Entonces, la fase uno son reacciones que, digamos, por lo general son oxidaciones de los grupos químicos funcionales del fármaco y son catalizadas principalmente por enzimas del citocromo P450. Las reacciones ya de fase 2 son, digamos, por conjugación de los grupos polares endógenos como el ácido glucurónico, la glicina del sulfato y digamos que en general todas estas reacciones de biotransformación van a tener un objetivo, que es aumentar la polaridad del fármaco para, digamos, mejorar su solubilidad en agua y facilitar la eliminación. Recordando, digamos, ya lo que serían esos citocromas que están afectados en cada una de las fases, vamos a encontrar que en el metabolismo hepático de fase uno, lo que es el CYP3A4, digamos que va a ser el principal. Él metaboliza el 45% de los fármacos. En lo que son pacientes obesos, su actividad se ha encontrado disminuida a un 10 a un 35%. Y también esa reducción en la actividad, digamos que se restablece cuando el paciente ya empieza a mejorar de peso. Esto también digamos que es importante, sobre todo con aquellos medicamentos que tienen una extracción hepática baja o moderada y también recordar pues las interacciones metabólicas entre medicamentos. El hecho de que la actividad del, digamos, del citocromo mejore cuando el paciente pierde peso sugiere que el mecanismo regulador inhibidor del CYP3A4 podría estar relacionado con la vía de señalización inflamatoria. Como recordábamos, pues está aumentado todo el sistema inflamatorio en nuestro paciente. Vamos a encontrar otros citocromos, el CYP2D6, digamos que se encarga de metabolizar del 25 al 30% de fármacos. En lo que es pacientes obesos, vamos a tener aumento en su actividad. En lo que es el CYP2C9, vamos a tener que él metaboliza el 10% de los fármacos y allí vamos a encontrar que en pacientes obesos va a estar disminuida su actividad.
Y en el CYP2C19, él representa el 5% del metabolismo de los fármacos y reduce en pacientes obesos su actividad en un 30%. Ya en cuanto a lo que es el metabolismo hepático de fase 2, pues vamos a encontrar que principalmente pues se afecta la glucoronidadación, aquí va a estar limitada, y esto apunta a un aumento también de la actividad en la obesidad con fármacos que tengan una tasa baja de extracción hepática. Recordemos que esta extracción hepática ya la he mencionado, pero no la había definido. Entonces, es esa, digamos, proporción del fármaco que al pasar por ese metabolismo en el hígado no llega al torrente sanguíneo. Y aquí, en esta fase 2 vamos a encontrar que incluso se ha encontrado un aumento también de la glucuronidación en medicamentos como sería la morfina, pues en el intestino de pacientes obesos y también, digamos que aquí es importante el efecto de primer paso intestinal. Y digamos que como recordamos anteriormente, o sea, principalmente es por el hepático, pero pues otros órganos también afectan el metabolismo. En cuanto a lo que es la eliminación, lo que es la vía renal es la principal vía de eliminación de los fármacos y la función renal se caracteriza por el coeficiente de depuración renal plasmática y por la tasa de, digamos, estimada de la filtración glomerular. Y en pacientes obesos vamos a encontrar que no nos podemos, digamos, guiar tanto por esta tasa normal que utilizamos, ya que pues tenemos afectada la masa muscular y el índice de masa corporal. Entonces existen fórmulas que modifican a las que ya conocemos o que utilizamos normalmente, como es el KDE, Corofgalt. Aquí pues es crucial ajustar las dosis de los medicamentos en pacientes obesos para evitar el riesgo de sobredosis, especialmente pues en aquellos pacientes que tengan una función renal comprometida. Y aquí también como para volver al paciente o ir aplicando aquello que vamos viendo, tenemos que la tasa de filtración glomerular que se ha calculado inicialmente por CKD era de 67 corporal y en el caso de nuestro paciente sería 80. Vamos a tener también un impacto, digamos, en cambios fisiológicos. La obesidad comorbilidades que, digamos, pueden aumentar de la disfunción renal, también como sería la diabetes o la hipertensión. Y la obesidad de por sí tiene o puede producir una glomerulopatía que se caracteriza por proteinuria y la disminución de la tasa de la función. Vamos a encontrar una recomendación. Entonces acá nos enfrentamos pues frente a un paciente que era obeso, que tenía una TBP. La idea era mirar qué le voy a dar. Inicialmente pues tenemos que la warfarina pues principalmente en pacientes con obesidad ha proporcionado datos que pueden llegar a ser controversiales. El hecho, digamos, de todas estas alteraciones puede hacer que yo necesite dosis más grandes para lograr un INR en rangos terapéuticos. Y esto también va a tener repercusiones en la eficacia o en el riesgo, digamos, de eventos adversos como sería una hemorragia. Vamos a encontrar también que tenemos otra opción que serían los anticoagulantes orales directos. Aquí, digamos que al revisar, digamos, la evidencia, vamos a encontrar que se ha intentado con muchos, pero el IMC o el peso máximo no llega hasta un IMC de 40. Encontramos este artículo de revisión. Aquí lo que hicieron fue pues, mirar o comparar artículos donde comparaban dos enfoques. Primero, el anticoagulante oral directo versus la warfarina en pacientes con una sola categoría de peso o el uso de anticoagulantes orales directos en todas las categorías de peso. Y aquí me llamaba mucho la atención esta tabla. Digamos que cuando uno la mira de primero y ve esas X, dice como, bueno, esas X, ¿qué es lo que me están diciendo? Yo cuando lo estaba leyendo, miré la tabla y dije, bueno, me va a mostrar que tiene algo y finalmente vine aquí abajo, casi no se ve, pero ahí dice X es igual a no hay datos disponibles. ¿Qué quiere decir? Para Pixaban no hay datos disponibles con un IMC mayor a 40. Para Digatran tampoco. Ni incluso para un IMC mayor a 35 o un peso corporal total mayor a 120 kilos. Con el Edoxaban tampoco, digamos que no lo tenemos disponible. El rivaroxaban ya en pacientes con un IMC mayor a 35, digamos que resultados, digamos, más similares en otro tipo de, digamos, de estudios, pero pues no tenemos datos para pacientes con un IMC mayor a 40. Y eso por esta parte. Entonces, la eficacia y la seguridad de los anticoagulantes orales directos en algunas poblaciones, pues aún es controvertida.
Y digamos que el hecho de no tener evidencia en esta población con un IMC mayor a 40 o que pesen más de 120 kilos ha hecho que el Comité Científico de Normalización de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia sugiera no utilizar los anticoagulantes orales directos en esta población. Y esto también porque se desconocen los niveles apropiados del anti-10A, que sería con el que haría el seguimiento durante esta terapia, así como la correlación con los resultados clínicos. Y también los niveles del anticoagulante oral directo no están disponibles, digamos, para tomarlos de forma rutinaria en la mayoría de lugares. Aquí es una tabla donde están comparando, digamos, diferentes estudios, pero lo mismo, aquí vamos a encontrar los pesos máximos fueron de 100 kilos. Entonces tenemos que múltiples ensayos clínicos controlados, aleatorizados, prospectivos de fase 3 han demostrado la eficacia y seguridad de los anticoagulantes parales directos para tromboembolismo venoso, pero lo que les digo, realmente no en poblaciones que tenían el peso como el de nuestro paciente. Realmente la evidencia ya es muy limitada. Como les menciono, el límite pues, tengo colocado es de 100 kilos y digamos que esto no proporciona una aplicabilidad a pacientes como el nuestro. Eh, Aquí, digamos que recordábamos más características de los anticoagulantes orales directos. Entonces, vamos a encontrar que acá están comparando el de Valgatran, el Apixaban, el Rivaroxaban y el Ledoxaban. Entonces podemos encontrar características como la biodisponibilidad, la unión a proteínas, pero aquí quería hacer énfasis en dos principalmente. En una que es el metabolismo por parte del CYP3A4, que como mencionábamos, pues está alterado en nuestros pacientes con obesidad. En el caso del dabigatran, digamos que no le afecta tanto, pero en el caso del apixaban va a estar disminuido un 25%. En el caso del rivaroxaban, un 66%. En el edoxaban ya es menor, es del 4% y la eliminación, digamos, renal de cada uno de los medicamentos. En el caso del dabigatran es del 85%. Si tengo pues alterada esa función renal, va a ser, digamos, más difícil de medir. En la Pixaban, el 27%, del Rivaroxaban, el 66%, y en el Edoxaban, del 35%. Eh, Aquí, digamos, como para continuar con la revisión de la evidencia en cuanto al uso de estos anticoagulantes, revisamos o se vio también, digamos, algunos que querían ver la seguridad. En este artículo realmente no se encontró, eh, perdón, aquí ya estaba hablando de parinas de bajo peso molecular. Aquí realmente no se encontró que los pacientes con obesidad presenten un mayor riesgo en cuanto al uso comparándolo con pacientes de, digamos, un peso normal. Aquí, en este artículo, realmente pues están evaluando la dosis del tratamiento, digamos, con enoxaparina en pacientes con obesidad mórbida de un centro médico. Es un ensayo clínico aleatorizado y aquí encontraron, digamos, resultados más como prometedores. Entonces, acá se encontró primero que los pacientes que requirieron un ajuste de dosis eran aquellos que pesaban más de 150 kilos. El 89% de los pacientes, digamos que lograron el rango objetivo, habían iniciado una dosis de 0,8 miligramos por kilo, no la dosis que se utiliza habitualmente de 1 miligramo por kilo. Y también aquí importante que se obtuvo un nivel objetivo del antidiesa con hasta 3 ajustes de la dosis. Y aquí pues nos informaron eventos hemorrágicos o trombóticos. En este caso, una cuestión y es que al inicio del, digamos, de la aleatorización, ellos tienen como candidatos elegibles 131 pacientes. Finalmente, aleatorizan solamente 62. Entonces, esto habla también de que, digamos, que son muy quisquillosos o tienen, digamos, criterios de inclusión y exclusión muy específicos. Entonces, cuando tengo una población tan reducida, cuando soy tan específico con mis criterios de inclusión, digamos que es difícil extrapolar estos datos ya que disminuye la validez externa del estudio. Aquí era más como para recordar el mecanismo de acción de la enoxaparina. Entonces tenemos que ella se une a la antitrombina 3, formando un complejo que finalmente inactiva de forma irreversible al factor 10A. Y también digamos que después de la inactivación de este factor, vamos a tener que pues, la enoxaparina se libera y podría unirse con otras moléculas, como sería la antitrombina. Realmente la inhibe en menor proporción, pero pues también la inhibe. Y digamos que también debido a la cascada de los efectos que resultan de la unión de la enoxaparina con la trombina, pues ella es incapaz de convertir el fibrinógeno en fibrina y también previene así eventos trombóticos. Vamos a tener también algunas características de la enoxaparina. Su disponibilidad por vía subcutánea en sujetos sanos es de aproximadamente el 100%.
Va a tener un volumen de distribución de 4 a 5 litros. Su metabolismo es principalmente hepático, su eliminación es principalmente renal y su tiempo de vida media es de 4 horas. Aquí ya quería como mencionar más lo que serían las dosis para los pacientes con obesidad. Entonces, mencionábamos que el tratamiento como tal sería de 0,71 a 0,85 miligramos por kilo cada 12 horas. Ya si estamos hablando de profilaxis en pacientes obesos, esto cambia. Aquí se puede utilizar 40 miligramos cada 12 horas en pacientes con un IMC, digamos, menor a 50 o 60 miligramos cada 12 horas en pacientes con un IMC mayor a 50. También, pues para recordar que igual estoy utilizando la enoxaparina y tengo que buscar estrategias que me permitan hacerle seguimiento antes de, digamos, tener eventos adversos. Entonces acá nos proponen también unos grados o unos rangos objetivos del del antifactor 10A para el seguimiento del medicamento. Vamos a tener que cuando estoy en profilaxis, la idea es que esté de 0,2 a 0,4. Y cuando, digamos, ya estoy para dosis terapéutica, acá pues colocan lo que sería la dosis normal, pero recordemos que en los pacientes o esos cambia. En ellos el rango iría de 0,5 a 1. Esto también, digamos, que me va a permitir ajustar la dosis de la enoxaparina. Esa es la idea finalmente de que yo la esté midiendo. Si tengo, por ejemplo, un antifactor 10A menor a 0,35, lo que debo hacer es incrementar la dosis del 25%. Si lo tengo de 0,35 a 0,49, debo incrementar un 10%. Si está, digamos, de 0,5 a 1,1, ahí estoy bien, ahí no me muevo. Si lo tengo de 1,2 a 1,5, debería disminuirla un 20% porque ya me estoy pasando. Si la tengo de 1,6 a 2, la debo disminuir un 30%. Y si es mayor a 2, la debo disminuir un 40%. Y también hay unas, digamos, cosas que debemos tener en cuenta o factores que pueden dificultarle al paciente utilizar esto, digamos, en la casa, el utilizar la enoxaparina. Vamos a tener que es inyectable. La dosis, digamos, en el paciente, como veíamos, era de 100 miligramos cada 12 horas. Y pues las ampollas van de 80 y de 20. ¿Qué significa? Que lo estoy inyectando 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde. También la técnica. Aquí dentro hospitalario, pero implica enfermería, entonces esto lo facilita. Pero en la casa le toca al paciente aprender a utilizarlo. Algunos pues van hasta la droguería que se lo apliquen, pues los que pueden. Pero realmente no, realmente pues el paciente debería aprender a aplicarlo. Y también, digamos, acá lo dificulta el índice de masa corporal. Realmente inyectarse uno mismo cuando hay tanto exceso de grasa puede ser más difícil. Y también cosas que ya, digamos, son más como de la conservación del medicamento. El de conservarse por debajo de 25 grados Celsius, pero pues no congelarlo. Y el manejo de residuos ya con él, digamos, todo lo que haría ya con las agujas finalmente después de usar. Vamos a, digamos, volver al paciente. Habíamos, digamos, dejado en el tintero que le habían pedido también un Doppler de aorta abdominal. Y en este estudio, digamos que no se encontraron trombos. Realmente mencionan realmente lo que es, que fue muy limitado por el panículo adiposo abundante y ya. Pero pues su ateromatosis aórtica, pero pues no, digamos, extensión de la trombosis. Aquí, digamos, ya empezó a aparecer cosas que pueden explicar aún más, porque sí, tenemos que el paciente es obeso, pero recordemos que realmente esa trombosis fue muy extensa. Entonces uno dice, ¿solamente la obesidad me puede generar un trombo de ese tamaño o hay algo más? Y aquí ya empezamos a encontrar el por qué. Tiene una ecografía abdominal que demuestra adenomegalias retroperitoneales de localización paraórtica izquierda, también, digamos, en lo que es cadenas ilíacas inguinales derechas. Lo que, digamos, también nos sugieren que se debe descartar un proceso linfoproliferativo que, pues, esté, digamos, asociado al paciente. Aquí, digamos, actualmente el paciente pues tiene su síndrome proliferativa en estudio. Le realizaron una ecografía de cuello en donde encontraron adenomegalias bilaterales de probable naturaleza neoplásica. Eh, Le tomaron también un TAC de abdomen que realmente no lo coloqué porque mostraba más o menos lo mismo que la ecografía. Cirugía lo ve, cirugía pide un TAC de tórax. En el TAC de tórax se encuentran adenomegalias mediastinales y entonces cirugía dice, pues ya en este punto tiene que ser visto por cirugía de tórax para considerar si es necesario realizar una biopsia. Y hasta cuando revisé hoy tenía pendientes niveles de el anti-DSA. Y gracias.